Hola, ¿cómo estamos hoy? Mi nombre es Judith Mendoza y usualmente los domingos hablo acerca de el autismo, explicando mejor acerca de lo que es el autismo y trayendo educación acerca de lo que es el autismo. Y como dije, mi nombre es Judith Mendoza y gracias por acompañarme hoy. Hoy voy a hablar acerca de nosotros los seres humanos y las relaciones que tenemos con otros seres humanos. Cómo formamos esas relaciones con otros seres humanos y la importancia de nuestras acciones. Especialmente cuando tiene que ver cuando tenemos seres queridos que tienen autismo. Hoy voy a hablar acerca de cuando nosotros, los seres humanos, empezamos una relación con alguien. Y quizás cuando pensamos en eso, ¿no? Pensamos en qué. ¿En qué clase, en qué tipo de relación pensamos? Bueno, usualmente pensamos en las relaciones que podemos tener con el sexo opuesto. Pero, claro que sí es una de las cuantas clases de relaciones que podemos tener. Y estoy buscando una información para compartirla. Y es importante mencionar, y lo que estoy buscando es la información acerca de el que somos seres sociales, ¿no? Muchas, quizás diferentes ocasiones escuchamos la palabra el asociarnos o sociedad y ser sociales. Y claro, eso se refiere a que compartimos con otros, pero es natural en uno. Nacemos con el deseo de compartir nuestras vidas con otras personas. Pero claro, tampoco quizás nos pongamos a pensar y tengamos en mente acerca de las relaciones que he mencionado que pueda ser que sucedan, ¿no? Pero usualmente la palabra asociación, voy a buscar aquí, porque tiene que ver con qué clase de personas o la clase de personas que somos o en qué clase pertenecemos. Claro que es el ser humano. Ser humanos nos hace diferente a los animales. Obviamente, podemos razonar, algo que los animales no pueden hacer. Entonces, aunque cuando se habla de este tema, usualmente se usa la palabra de que, o la comparación a como que si somos animales, en realidad no lo somos. No, nuestra clase es diferente. Sabemos que sí, los animales han sido creados por estar en grupos, en manadas y en compartir, en protegerse. Pero hay un motivo por el cual eso existe entre los animales. Y uno de esos motivos es que podemos aprender de lo que está creado. Pero también, claro,
podemos, como seres humanos, nuestro cerebro está hecho con mucho más potencial que cualquier otro ser viviente. Es la clase del ser humano. Es importante, ¿no?, el tomar en cuenta las diferentes clases de relaciones que podemos formar con otros. Y como mencioné, puede hacer que primeramente nos imaginemos las relaciones que hay entre una mujer y un hombre, una pareja, que quieren conocerse mejor para poder formar una vida juntos, un matrimonio, casarse y compartir sus vidas juntos. Pero también existe las primeras relaciones que nosotros tenemos como seres humanos, y esa es la relación que tenemos al nacer con nuestros padres. Ellos son nuestros primeros amigos. Quizás nunca se ha puesto a pensar en eso, pero en realidad es así. Venimos y seres humanos completos, empezamos a conocer lo que es el mundo, las cosas que están en nuestro alrededor, las personas que están en nuestro alrededor. Y básicamente y automáticamente pertenecemos en una familia, especialmente cuando está el papá y cuando está la mamá. Entonces, ese ser humano, que es un bebé, tiene ya familia, pero también amigos, al solo que nace. Tiene alguien con quien asociarse. Y claro que es importante, ¿no?, que los padres estén presentes con sus hijos, no solo en lo que es el proveer financieramente y por las cosas materiales, pero también que estén ahí emocionalmente para sus hijos, y también porque nos ayuda psicológicamente. O sea, en nuestra mente, que es lo que básicamente somos. Nuestro cerebro, nuestra mente y lo que hay. El conocimiento que tenemos, que hemos adquirido, que adquirimos. Entonces, poniéndonos a pensar, ¿no?, porque estamos hablando acerca de tener asociación con otros, es algo que lo necesitamos, que lo queremos y lo debemos hacer para tener una buena salud. Claro que hay ciertos tiempos en que quizás uno no se sienta bien de salud, y especialmente si tiene que ver con la mente, entonces queremos retraernos y quizás no compartir con nadie porque nos sentimos mal. Y eso se entiende, claro. Ahora, en lo que tiene que ver con la asociación, o sea, cuando nos asociamos con otras personas, la asociación, por ejemplo, de padres con los hijos, es algo que se aprende por medio de los padres. Claro, los padres dan el ejemplo y el bebé, el pequeñuelo o la pequeñuela, entonces pueden imitar lo que ven a sus padres hacer, cómo hablar, cómo comportarse en diferentes ocasiones. Y entonces así, de esa manera, ese ser humano va a aprender a cómo relacionarse con otros. Es muy importante cuando tiene que ver con los que tienen autismo, porque ellos tienden a imitar exactamente lo que ven. O sea, que tienden a replicar a la persona.
Entonces, claro, ya está ahí de los padres el, especialmente si el hijo o la hija tiene autismo, el que esa persona llegue a tener su propia identidad, que es muy importante cuando tiene que ver con las relaciones que vamos a tener con otras personas. Y también tiene que ver en cuánto esa persona va a poder desarrollarse en su comunidad, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, o ya sea en cualquier otro lugar. Entonces, científicamente se ha descubierto que los humanos somos seres sociales por naturaleza. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que es innato o nacemos con el deseo de tener asociación o relaciones con otros seres humanos. Una de las cosas que se menciona en un artículo, Neuropediatría, dice que lo más interesante es cómo esa sociabilidad empieza a tomar forma en la relación de madre e hijo o madre e hija. Y las diferentes etapas que se van abordando gradualmente en un intento por comunicarse con el entorno. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Porque sí, tiene sentido lo que se dice ahí en ese artículo. Las madres usualmente pasan más tiempo con los hijos. Entonces, ¿cómo se le va a guiar a ese hijo o a esa hija para que pueda desarrollarse en una persona adulta que no sea dificultosa con los demás y tienda a poder lidiar con los problemas y conflictos que se pueden enfrentar o confrontar a medida que tratan con otras personas? Bueno, repito, esto es algo que, claro, los padres, no solo la madre, pero también el padre, tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos. Y lo más importante es el que den el ejemplo para poder seguir un patrón. Los niños que no tienen autismo usualmente tienen el entendimiento de que si sus padres son bruscos o si sus padres son rudos o son irrespetuosos o no le tienen respeto a la autoridad, básicamente un niño que no tiene autismo va a razonar, bueno, yo sé que esto es malo, lo que mi papá o mi mamá está haciendo. Y obviamente ese niño no va a repetir eso como lo haría uno que tiene autismo. Usualmente los niños o niñas que tienen autismo, y especialmente los niños, no saben distinguir el por qué esto o aquello no se debe de hacer. Ellos copian patrones de identidad. Entonces, claro, si el niño tiene autismo, va a repetir exactamente lo que ve del padre hacer o lo que ve de la madre hacer. Y no como el padre y no como la madre, o sea, en su mente, no pensando como yo voy a ser como papá
o yo voy a ser como mamá, sino que ese niño, para poder comunicarse, va a decir yo soy mamá o yo soy papá o yo soy los dos. Entonces ahí, si el niño tiene autismo, entonces vamos a ver tendencias que reflejan exactamente lo que están viendo. Y esto es algo que se ve en las familias, y si ponemos atención, si somos observadores, lo vamos a ver. Vamos a ver que eso es cierto. ¿Qué pasa así? Entonces, eso es algo que yo he estudiado y que he visto que es así, que pasa. Entonces, es la razón también por la cual hablo acerca de lo que es el autismo, lo que no es autismo y lo que sí es autismo y cómo lidiar con la situación. Claro, hoy estoy hablando acerca de las relaciones que podemos tener con otros seres humanos y cómo necesitamos de nuestra propia identidad o de formar una identidad propia, que es algo que también aquellos que tienen autismo no lo pueden hacer automáticamente. Los padres tienen que ayudarles. Básicamente es así. Entonces, hay muchísimas cosas. Ya cuando empezamos, ¿no?, con la relación con nuestros padres, y si hay hermanos, que tenemos hermanos o hermanas en la familia, entonces tenemos un grupo al que pertenecemos. Ese grupo se llama tener una familia, ser parte de una familia. Entonces, es importante de que la persona que tiene autismo, el niño que tiene autismo, usualmente yo explico la información para aquellos que son adultos con autismo, para que puedan entender lo que es el autismo y también cómo les afecta y también cómo afecta a los demás. Entonces, la persona que tiene autismo, es importante, el niño o la niña, que se le dirija, que se le guíe a, primeramente, formar una identidad propia. También, después, a saber cómo usar esa identidad para poder hacer relaciones o tener relaciones, formar relaciones con las demás personas. Porque usualmente los que tienen autismo dan la tendencia de que no quieren estar con nadie, quieren estar solos, no les gusta la gente, no quieren compañía, pero en realidad no es lo que está pasando en la persona. Usualmente, como acabo de explicar, el ser sociales es algo que es innato en el ser humano, incluyendo a los que tienen autismo. Es algo natural, una necesidad natural. El querer tener amigos, el querer tener compañía, el querer tener conversaciones con los demás. Pero entonces ahora, ¿no? Porque iba a hablar y estoy explicando acerca de las relaciones, pero también cómo, porque ahora voy a empezar a hablar acerca de las ciertas cosas que tienen que ver con la comunicación, con la identidad, con los factores que afectan el formar y tener una relación con los demás. Entonces, hay muchísimas cosas que tienen que ver. Usualmente
Como he dicho, pensamos en relaciones, no pensamos en las relaciones que ya tenemos con nuestros familiares que hemos formado o a las cuales pertenecemos porque nacimos en ese grupo familiar o ese grupo que se llama una familia. Lo menciono porque es importante, bien importante, extremadamente importante, cuando tiene que ver con las relaciones que queremos formar con otros seres humanos. Básicamente, la persona que somos, la persona en que nos hemos formado, es la identidad, la personalidad, los valores que hemos obtenido, los que vamos a utilizar para poder emprendernos a formar una relación con otros, con nuestras amistades, formar amistades. Entonces, como mencioné también, se requiere de que nuestras acciones sean las acciones que son importantes para nosotros poder formar esa asociación con otros como queremos tener. Por ejemplo, si menciono la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esa pregunta es una pregunta como bien familiar. La usamos quizás todos los días al escribirle a los demás o al hablar con los demás. Es una oración que utilizamos para poder empezar una conversación. Y también, ¿no? El formar una conversación con otra persona es lo que hace, es la acción que hace el que uno aborde a otra persona. Es la conexión de la relación que existe entre dos personas o más. Para la persona que tiene autismo, esto es difícil comprender porque usualmente si esa persona no ha formado una identidad propia, entonces esa persona está no utilizando su propia identidad para formar relaciones con los demás, sino que está usando la identidad de otra persona para poder formar una relación con otra persona. Pero, ¿qué pasa con eso? Bueno, si yo, Judith, en mi mente estoy pensando que yo soy otra persona, tomo esa persona, la identidad de esa persona, la personalidad de esa persona, entonces me comporto como esa persona se comporta, empiezo a hablar como esa persona habla, a moverme como esa persona se mueve para hablar, uso las expresiones que esa persona usa. En realidad, eso se llama tener un trastorno disociativo si hago eso. Si en mí, cuando yo estoy hablando con otra persona, estoy pensando que soy otra persona, no que soy yo la que habla, sino que otras personas por mí. Pero claro, eso tiene que ver con mi imaginación, ¿no? Porque me lo estoy imaginando yo, en mi mente, yo misma me estoy poniendo eso en mi mente. Entonces, eso existe en las personas que tienen autismo. Es algo que hablé acerca de más en detalle el domingo pasado. Entonces,
Cuando vamos o lo que nos conecta, en realidad lo que nos conecta con otra persona es lo que hablamos con otra persona. Pasa todo el tiempo. Desde que nosotros nacimos y venimos al mundo, salimos del vientre de nuestras madres, llegamos a formar parte de un grupo de humanos. Y eso continúa por medio de nuestra vida, continúa a medida que vamos creciendo, que nos convertimos en adultos. A medida que vamos creciendo, eso va pasando, el que nos formamos nuevas relaciones con los demás. Las primeras relaciones, como mencioné, es de nuestros padres. Y depende de cómo nosotros entendamos que las relaciones funcionan, de esa misma forma nosotros vamos a tratar de tener relaciones con los demás. Entonces es importante que los padres puedan guiar a sus hijos a poder tener relaciones con los demás que sean duraderas, beneficiosas, ¿no? Entonces, tiene que tener la acción de uno. Para una persona que tiene autismo, usualmente tienen el problema de no poder expresar porque no pueden poner palabras juntas para formar oraciones, para decir lo que quieren decir. Una de las cosas que nos detiene a todos es el temor a hablar y el temor a ser rechazados. Pero eso es algo que, claro, tenemos que formar un conocimiento acerca de lo que es el tener relaciones con los demás y que pueda hacer que el rechazo sea parte, aunque nosotros no sepamos por qué, parte de que haya o no haya una relación con otras personas. Está bien. Claro que si pasa muy a menudo, entonces sí tenemos que ver más nuestro ser, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestras acciones, porque si tenemos problemas con todas las personas y tenemos relaciones que son bien difíciles, entonces tenemos que ver, ¿soy yo o es la otra persona? Como sea, siempre tenemos que tratar, ¿no? Ahora, las acciones que hacemos tienen que ver mucho en formar una relación. Como dije, uno puede preguntar, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Entonces, vemos que, por ejemplo, ahora en nuestro tiempo, ¿no? Yo me creía en un tiempo diferente. Entonces, pero ahora en nuestro tiempo tenemos lo que es la tecnología, ¿no? Los teléfonos celulares, tenemos el televisor, tenemos muchas cosas que nos entretienen. Y estas cosas pueden ser hasta cosas educativas, está bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahora una de las acciones que necesitamos para tener buenas relaciones con los demás es el interesarnos genuinamente por la otra persona. Porque puede ser que querramos compañía, asociación, porque es algo natural en uno, el querer tener compañía y asociación con otra persona.
o otras personas. Pero si no tenemos interés genuino por las personas, nuestras relaciones puede ser que no sean duraderas. Entonces, una cosa que se ve es que el cómo estás, cómo te ha ido, es algo que se toma ahora como cuando uno dice buenos días, hola, buenos días, ¿no? Es diferente porque una es una pregunta que es bien importante, pero la otra es, por ejemplo, si digo hola, es un saludo, no es una pregunta, es un saludo. Es un saludo que quiere que estoy dejando yo ver o me estoy fijando en que hay otros alrededor de mí, y con decir un saludo, buenos días, estoy fijándome, dándoles importancia a esas personas. Hay en algunas culturas que si uno pasa por el lado de una persona, tienes que saludar a todas las personas, por lo menos ver las personas y decirles hello. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con el respeto de que la presencia de otro ser humano está ahí, otra vida está ahí. Entonces, claro, hay ciertas culturas, ciertos países en el cual es requerido que se salude a la persona o las personas que están ahí mientras uno camina para su casa o donde uno esté. Eso era algo que también en mi tiempo, cuando yo estaba más joven, se requería hacer. Decirle buenos días o buenas tardes a una persona, especialmente si la persona era mayor de edad, especialmente. Y si uno no hacía eso, entonces también te metías en problemas con tus padres que te iban a castigar si no lo hacías. Entonces, ahora también, como digo, la pregunta, ¿cómo estás?, es algo que lo decimos y en realidad no nos importa cómo está la otra persona. Lo decimos como si fuera un saludo, pero en realidad cuando decimos la pregunta ¿cómo estás?, cuando yo sale de mi boca el decir ¿cómo estás?, yo le estoy diciendo a la otra persona que yo estoy interesada en saber de ella o de él, y estoy decidida a prestarle atención a esa persona para que me cuente cómo está. Entonces, claro, es importante, pero es algo que lo tomamos así, como que si fuera un saludo. Entonces, otra cosa que quizás hacemos es el ponernos en el teléfono, ¿no? Y no nos despegamos del teléfono. Ni siquiera cuando estamos con nuestros amigos o amigas. Eso también es una acción. Y es una acción que el mensaje que se está mandando es no me interesas. O sea, que la acción que uno hace
Lo que yo hago, lo que yo digo, que es acción también, ¿no? Es parte de lo que puedo hacer con mi cuerpo, con mi boca que está pegada en mi cara, que es parte de mi físico. Entonces, puedo tomar acciones que hacen una relación, o sea, puede desarrollarse una relación con la otra persona, o también puede ser que por lo que digo o por cómo me comporto, entonces haga que esa relación termine. Ahora, el hecho de que nos comportemos de la manera que nos comportemos, es muy importante si queremos tener amistades. Con los familiares es diferente, aunque pueda ser que si somos no nos podemos comunicar con otros, no nos podemos, o somos conflictivos. Entonces, ¿qué pasa con esa relación? Bueno, puede ser que los familiares decidan separarse uno del otro, ¿no? No separarse físicamente, sino que separarse, hacer distancia en lo que es la comunicación. Okay. Dos personas pueden vivir juntas, pero estar distanciadas. Puede ser también en los hijos con los padres, puede ser en las amistades, puede ser, bueno, en el trabajo no, porque en el trabajo es un poco ya el trabajo es algo que no es personal, como tener amistades, o como al solo que sean amigos, ¿no? En el trabajo, pero de todos modos se tiene que mantener lo profesional, ¿no? Aunque hay amistades, entonces tiene que ser en el tiempo de uno personal. En el trabajo, trabajo es trabajo y siempre va a ser así, va a ser algo profesional. Pero de todos modos es una de las cuantas relaciones que podemos, de las muchas relaciones que podemos formar con los demás. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el autismo? Bueno, lo importante es que las personas que tienen autismo están aprendiendo, así como cualquier otra persona, que aprendemos a cómo llevarnos con los demás. Los niños que tienen autismo también aprenden esto de sus padres. Reflejan. Es importante el que la persona aprenda a tener su propia identidad, haciendo uso de su propio nombre. Claro que el aprender todo esto va a tener que ver también con la nutrición, como tomándose las vitaminas y minerales esenciales que necesitamos en nuestro cuerpo para poder funcionar. Si no, la persona se va a poner peor de lo que es el autismo. Entonces, es importante, ¿no?, que la persona que tiene autismo o el niño que tiene autismo, especialmente los niños, no porque están en crecimiento, pero nuestro cuerpo se sigue recuperando, se sigue reparando, las células se reparan todos los días, pero también, claro, tiene que ver con la nutrición, que incluye los suplementos, las vitaminas que podemos necesitar, porque el solo en la comida no es suficiente nada más con lo que uno come. Tenemos que tomarlas en adición. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso a medida que le enseñamos y guiamos a los hijos. Pero también puede ser que la persona que tenga autismo sea una persona adulta y que esté casada con esa persona que tiene autismo. Entonces,
esa persona que tiene autismo va a continuar con la tendencia a repetir y la tendencia a repetir acciones, ya no de los padres, sino del cónyuge. Entonces, o si es una persona, una mujer o un hombre adulto que viva con sus padres todavía, también puede ser. Las mismas tendencias se van a seguir de las personas porque ellos necesitan patrones para poder seguir. Pero también se puede guiar a la persona a que forme sus propios patrones de identidad y usar esos. Que básicamente las personas que no tenemos autismo, eso es lo que hacemos. Formamos patrones de identidad. Nuestro patrón de identidad está basado en lo que vamos aprendiendo, en el conocimiento, en la experiencia, en lo que podemos hacer, nuestras habilidades. Yo tengo mi propia identidad que está basada o está formada de todas estas cosas, pero que son cosas que yo puedo hacer, o sea, actividades, mis acciones, que también tiene que ver la personalidad mía. ¿Qué clase de persona me he formado yo? Porque cada quien tenemos que formar nuestra propia identidad. Eso es algo que también las personas que tienen autismo tienen que aprender a hacer. Primeramente teniendo conciencia de uno mismo y después también el ir poniendo las acciones nuestras, mis acciones, poniéndolas en mi identidad. No en la identidad de otras personas. Y mis acciones, tomando conciencia de que mis acciones, lo que yo digo con mi boca, es parte de mi personalidad, parte de ser quien soy. Porque no es como la persona que tiene el trastorno de identidad disociativa, que la persona se imagina ser otra persona y que está hablando otra persona por ella o por él. No es así. Todo ser humano, individualmente, cada ser humano tiene una boca, tiene ojos, una nariz, 2 oídos. Lo que yo digo con mi boca me representa a mí, a mi ser. Y lo mismo es para cualquier otro individuo, individualmente. Entonces, la persona que tiene autismo tiene que aprender a practicar ser sí mismo o sí misma. Porque no pasa automáticamente como pasa en las personas que no tienen autismo. Entonces, claro, también teniendo en mente que depende del ejemplo que yo le dé a la persona, porque los niños usualmente tienden a comportarse no como ven que otros se comportan. Y quizás no entiendan muy bien, pero cuando se le empieza a regañar al niño, se le dice, no hables así, no grites. Esa persona entiende que el elevar la voz y gritar es algo que es inapropiado, que no lo debe de hacer.
aunque vea a los padres quizás haciéndolo, porque los padres deberían de dar el ejemplo, pero aunque el niño que no tiene autismo o la niña que no tiene autismo, aunque vea a los padres gritando, pero a él o a ella se le ha regañado y se le ha dicho, no alces tu voz. Ese niño va a respetar eso, pero el niño que tiene autismo no va a entender el por qué es indebido. Primeramente, los niños o niñas que tienen autismo tienen problemas con distinguir el entonamiento de la voz. O sea, que si elevamos la voz o hablamos bajo, para ellos no hay esa distinción. No entienden por qué. Nomás lo repiten porque lo ven y lo oyen. Entonces ellos van a imitar, que va a incluir el tener, el hacer como el patrón de identidad hace. Subir la voz, porque así es como la persona habla. Entonces el niño está replicando exactamente lo que está viendo y lo que está oyendo. También los que tienen autismo tienen dificultad en ver las emociones de los demás. O sea que ese niño o esa niña no va a distinguir si esa persona está contenta y por eso grita, o está enojada y por eso grita. El niño que tiene autismo lo que tiende a hacer es copiar exactamente lo que la persona hace y tomar ese patrón de identidad para él poder hablar o para ella poder hablar. Pues claro, entonces es importante el tener en mente todas estas cosas, y por eso yo estoy hablando acerca de lo que es el autismo. Porque yo hace un tiempo no sabía qué es lo que era autismo. Y claro, al tener una relación con una persona que tiene autismo, que no sabía que él tenía autismo, entonces eso es lo que me llevó a investigar más acerca de lo que es el autismo, para así poder tener mejor entendimiento, para poder tener una mejor relación y asociación con esta persona, pero también para poder ayudarle y guiarle. Y también para poder ayudar a su familia a entender, su familia que tampoco sabía que él tiene autismo. Porque esto es algo que pasa, que es común, que usualmente los padres no saben por qué ese niño o esa niña se está comportando de esa forma. Una de las primeras cosas que la mamá de Frank, el muchacho que tiene autismo, me dijo, la mamá de él, cuando apenas yo los comenzaba a conocer, me dijo, este muchacho es bien raro. Y sí, él hacía muchas cosas raras y las hace todavía. Claro, habían tiempos en que de un momento a otro habían problemas y conflictos por su comportamiento, por sus acciones, porque son las acciones las que hacen o deshacen una relación con la otra persona. Entonces, claro, así los padres de Frank, así como yo, no sabíamos que tenía autismo, y que en realidad estas cosas raras que él hacía eran porque él tiene autismo y era
parte o es parte de hacer acciones para poder comunicar lo que él quiere comunicar. Claro que ahora él está aprendiendo a cómo formar su propia identidad y cómo usar esa identidad para formar relaciones con otros seres humanos, incluyendo a su familia, porque obviamente porque él tiene autismo y tiene ese trastorno de identidad disociativa que le causa a coger patrones, ya sea de mamá o de papá. Entonces él se comporta como mamá o como papá y hasta ahora hasta adulto porque es un patrón. Entonces él, en su mente, cuando él tiene que hacer algo, él piensa como y actúa como mamá o actúa como papá. Y claro que eso lleva a tendencias o a hacer acciones que son desaprobadas o no aprobadas, inapropiadas, como cualquier otra persona que tiene autismo, ¿no? Porque las acciones que está haciendo, que hace, esas acciones también pueden ser conflictivas o problemáticas. Entonces, claro, él está aprendiendo ahora a formar su propia identidad y con esa identidad poder formar relaciones y asociaciones y conversaciones con otras personas. Y claro, otra tendencia que Frank tiene es el no poder asimilar a su nombre, porque esa es otra de las tendencias que tienen las personas que tienen autismo. Y usualmente las personas que tienen autismo les gusta usar otros nombres. No como un sobrenombre, como se dice, o en inglés un nickname. Por ejemplo, mi nombre es Judith. Entonces mi sobrenombre sería, o nickname, sería Judy. Y todo el mundo me conoce como Judy. Pero no se va lejos de mi nombre. O sea, yo no me convierto en otra persona cuando me dicen Judy o cuando digo yo que soy Judy. Soy la misma persona, Judy. La misma identidad. No más que para cortar el nombre. Pero las personas que tienen autismo quieren hacer esto mismo, pero lo que hacen es, en vez usar diferentes nombres, y entonces cada nombre que usan no es un sobrenombre, porque solo es uno el sobrenombre que podemos usar, sino que es una identidad. O sea, para cada nombre que se ponen, usan una identidad. Entonces, hablando acerca de hacer relaciones con otros, formando relaciones con otros, desarrollar relaciones con otros, no se puede si yo no estoy usando mi identidad propia, que sería una. Yo soy una persona, pero también soy una identidad legal. No puedo estar cambiándome de nombres y pretender ser otra persona cada vez que me cambio de nombre. Porque aunque es algo que quizás sea nomás cuando uso las redes sociales, ¿no? Lo que denota de mí es que no soy una persona honesta. Aunque no sea que tenga que ver con cosas legales, o sea que no es fraude lo que estoy haciendo, sino que en mi mente me estoy imaginando que cada vez que uso diferente nombre, entonces me pongo una identidad diferente.
Y claro que las redes sociales han hecho eso más fácil, ¿no? Para las personas hacer esto casi hasta con obsesión. Porque van y abren un perfil y pueden, por lo menos en las redes sociales, pueden ser esta identidad, esta otra identidad, esta otra identidad, esta otra identidad y esta otra identidad. Aunque no sea que estén haciendo algo ilegal, pero porque el pretender ser otra persona no es que legalmente le estemos quitando la identidad a alguien y usándola para hacer compras, por ejemplo, usándole su crédito o cosas así, ¿no? Sino que se puede pensar y decir, es un juego nada más. Que estoy en las redes sociales y abro con este nombre y este nombre y este nombre y este nombre. Y entonces ahí sí puedo usar mis tantas identidades para yo poder comunicarme con los demás. Y puede funcionar, eso funciona, claro, porque si estamos en las redes sociales hay la oportunidad, ¿no?, de tener relaciones con otras personas, pero en realidad esas relaciones no son relaciones que son personales, que van a llenar ese vacío de no tener amistades. No lo va a llenar, porque en realidad esas personas son unas personas que son desconocidas. Se lleva muchísimos años para conocer una persona. Y como usualmente nosotros, los seres humanos, aprendemos cosas diferentes o nos gusta algo por mucho tiempo, pero ya después nos aburrimos de aquello o queremos tratar algo nuevo o queremos hacerlo diferente. Entonces hay cambios. Entonces, en realidad es algo constante el estar conociendo a alguien. No es que vamos a conocer a alguien y decir, bueno, ya conozco a esa persona totalmente. Se lleva muchísimo tiempo para conocer a alguien. Y usualmente tiene que ver, claro, con la comunicación. Cuánto nos comunicamos con la persona. Puede ser que hay entre parejas que no se hablen personalmente, aunque vivan juntas, pero que no puedan expresar sus sentimientos. Y entonces, claro, el expresarnos es lo que es la comunicación. Si no le hablamos a la otra persona, no hay relación, porque no estamos hablando con esa persona. Entonces, las personas que tienen autismo, los niños que tienen autismo, tienen que ser guiados en lo que es formar una identidad usando su identidad legal, su nombre, sí, tener un nickname o un sobrenombre, pero explicarle por qué es que se usa, cómo usar y por qué el usar diferentes identidades no es apropiado, sino que lo apropiado es el uno poder expresar lo que tenemos en la mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Todo es lo que está en la mente. Todo está en la mente. Los sentimientos puede ser que sintamos en nuestro corazón, sintamos por algo otra persona. Y como he dicho, si hacemos la pregunta, ¿cómo estás?, tendríamos que estar disponibles para saber y entender y poner atención a lo que la persona nos va a decir en referente a cómo está. Es parte de mostrar interés personal por las otras personas. Es parte de poder formar una relación con los demás. Es parte de ayuda a continuar una relación, porque muestra interés en la otra persona. Y claro, si yo digo, hola, ¿cómo estás?, y me pongo a ver mi teléfono, en realidad estoy diciendo, no me importa cómo estás. Te lo dije porque, bueno, supuestamente eso es lo que hay que hacer
y no me importa cómo estás. Sigo con mi vida, viendo a quién me puso like en Facebook o quién me dejó de seguir en Twitter. No, podemos ser así. Entonces el mostrar interés es en realidad, si yo voy y estoy en mi teléfono viendo y compartiendo, que no es nada malo hacer, estar en Facebook compartiendo, estar en Twitter compartiendo, estar en LinkedIn compartiendo, como sea, ¿no? Para todo hay tiempo. Claro, hay que aprender a cómo organizar nuestro tiempo, pero si yo estoy viendo y yo me encuentro con alguien y yo le digo a esa persona, hola, ¿cómo estás? Inmediatamente yo tengo que poner mi teléfono al lado porque puede ser que esa persona me diga, mira, gracias por haberme preguntado cómo estoy, porque déjame contarte. Entonces tengo que estar disponible. Si no, mejor no pregunto esa pregunta. La pregunto cuando pueda, cuando esté disponible para hacerlo, para poder escuchar, para poder genuinamente estar interesada en otra persona. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad en una relación, en todas las relaciones. Obviamente, si no tuviéramos la necesidad de, si no fuera así, no tuviéramos la necesidad de tener relaciones con los demás, pero en realidad nuestra existencia tiene que ver desde que nacemos, desde que llegamos, desde que salimos del vientre de nuestras madres, tiene que ver con que estamos asociados con otras personas, automáticamente desde que salimos del vientre. Ahí están personas esperándonos. Entonces tenemos que aprender a cómo mantener estas amistades, estas relaciones que tenemos con los demás. Y claro, nuestras primeras amistades que tenemos son nuestros padres, que aparte de todo, ¿no? Lo que es un amigo, nos protegen, nos cuidan, nos proveen en lo que pueden, ¿no? Pero nuestros padres, mucho más, claro, porque son nuestros padres, pero quizás no los veamos así, pero así es. Y claro, después tiene que ver también con todos nuestros otros familiares, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos, todos. En realidad, la relación que nos une es la de la amistad. Porque primos podemos ser, tenemos sobrinos, tenemos tíos o tías, pero en realidad la relación que nos une es la de la amistad. Y esa relación de la amistad siempre va a ser base para todas las otras relaciones. Siempre. Esa va a ser la base para todas las otras relaciones. Ya sea a las relaciones que estamos ya compuestos, como es la familia, o cuando vamos a formar nuestra propia familia con otro ser. Bueno, esto es lo que quería decir hoy. Quería hablar hoy acerca de la comunicación y claro, la comunicación tiene que ver el cómo nosotros vamos a usar nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestros valores, lo que somos como persona, para poder formar relaciones con otros. Y cuando hacemos preguntas, las preguntas nos ayudan a comenzar conversaciones. Y aunque tengamos temor, el temor siempre vamos a tener, el temor a quizás ser rechazados o a que no nos entiendan o a cualquier otro temor que sea, ¿no? Porque sabemos que el autismo, claro, tiene no solo lo que es el temor a que la persona no sabe qué decir, cómo decirlo, sino que también tener
o no saber cómo usar la propia identidad de uno, ¿no? Es algo que claro que se va a ir aprendiendo con el tiempo y con práctica. Pero tener esto en mente, ¿no? Tener en mente que nuestras acciones es lo que dicen del ser de uno. Es lo que dice a otros lo que yo soy, lo que yo estoy pensando, cómo yo me comporto. O sea, que no es que alguien está hablando por mí, por medio de yo ponerme a actuar como aquella persona. Y eso es algo que las personas que tienen autismo, los adultos, y ya como los niños también, ya sea como los niños también, tienen que aprender a formar su propia identidad para así poder, con su propia identidad, ser parte en una relación con otras personas. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Y a mi familia también, gracias. Y espero que pasen un buen o continúen con un buen domingo. Y sigan disfrutando. Ok, bueno, adiós y hasta el próximo domingo.